Morir para trascender. Dicen que una vez que has muerto, todo se acabó. Es el fin último del ser humano. Es el olvido y la no presencia, el silencio, la oscuridad infinita. La muerte y la realidad van de la mano y ambas suscitan dudas y sugieren implicaciones muy profundas que no llegamos a comprender bajo la concepción clásica y religiosa. Quizás, antes de hablar de la muerte, particularmente prefiero el término trascender, habría que entender nuestra vida, y eso ya de por sí es bastante difícil, pues conlleva entender nuestra razón de ser y la realidad que vivimos, eso sin entrar a valorar aspectos de la psique o del comportamiento humano y sus relaciones. Es por ello que me voy a ceñir al concepto clásico que tenemos las personas sobre ese tema tabú que es la muerte. Para ello es imprescindible resaltar que en el imaginario colectivo, influenciado por las distintas religiones existentes, la muerte es el final de la vida, pero no de la existencia. Claro, resulta difícil entender que existir más allá de la vida sea algo normal, particularmente cuando todo lo pasamos por el tamiz del materialismo, desechando aquello que no se puede tocar o sentir. Hasta el momento, la gran mayoría de las personas piensa que cuando se muera irá al cielo o al infierno, o bien que ahí se acabará todo, o incluso que pueda volver a nacer. En mi opinión, es una apreciación muy sesgada, clásica y fundamentalizada. Habría que huir de esos conceptos y empezar a cuestionar esos tópicos. Por eso me centro más en nuestra realidad objetiva que en conceptos nacidos de las religiones. Para mí, como fuente de inspiración, es mucho más importante la observación del ser humano y la realidad tridimensional que habita como forma de entender esto que llamamos vida. Hay que tener en cuenta que el diseño de nuestra vida como seres humanos está determinado por unas capas de realidad, que son los niveles en donde interactuamos y comprendemos el cómo y el porqué de esta interactuación. Cuando ya estábamos empezando a entender las leyes que rigen nuestra realidad tridimensional, llega la física cuántica y nos golpea con una brutalidad sin precedentes en la historia científica de la humanidad. Nos descubre que, a pesar de que un átomo prácticamente es un gran vacío, digamos en su interior, el resultado final tiene una apariencia indiscutible de solidez. Resulta que la acumulación de átomos forma moléculas, las moléculas forman a su vez células, etcétera, etcétera. Llegamos a un punto que si se analizara cualquier elemento sólido existente a nivel cuántico descubriríamos que la apariencia de solidez no se sostiene, que existe mucho espacio vacío, un incomprensible vacío en el interior del átomo. Cabe preguntarse, ¿cómo nos sujetamos? ¿Por qué, existiendo tanto vacío, somos, sin embargo, una unidad compacta? Hay mucho, todo un mundo de aspectos de nuestra realidad por descubrir. Casi me atrevería a decir que si el desierto fuera todo el conocimiento, solo sabemos el funcionamiento teórico de un grano de arena. Es complejo, hasta límites del propio creador del mismo. La conclusión es que ignoramos todo, y con toda seguridad se extinguirá la raza humana antes de que se llegue a atisbar los secretos de su realidad. De este tema podíamos hablar largo y tendido, aportando puntos de vista, ideas y opiniones, sin sonrojarnos, pues incluso los propios científicos carecen del conocimiento como para descartar las ideas o hipótesis de cualquier persona ajena al mundo científico. Parece que, en escalas hipotéticas y aún por descubrir, todo es posible. Luego, somos la posibilidad, la probabilidad de vida, de realidad, de plano existencial donde se manifiesta la conciencia con los límites, ya no de la propia realidad física, situacional y mental, sino de nuestra propia percepción. La expansión de la consciencia, o mejor dicho, la revelación de la consciencia, es la llave a la comprensión de la obra más compleja e indescifrable de todo lo conocido y por conocer. Es lógico que solo en la abstracción, en estados alterados de conciencia o en profundos estados de meditación, el ser humano alcance la iluminación
que en mi opinión no es más que la conciencia plena, o dicho de otro modo, adquirir el conocimiento, conocer el propósito y el rumbo del ser humano, algo que se alcanza trascendiendo, o como todo el mundo conoce, a través de la muerte física. Estas reflexiones nos llevan irremediablemente al concepto de muerte, y aquí retomamos, tras una breve exposición, el tema central. ¿Qué es la muerte? ¿Es el fin de todo? Cuando el ser humano muere, trasciende el plano físico conocido para ingresar a otro estado, la manifestación del ser que somos en un plano más elevado, sin limitaciones físicas y con todas las posibilidades al alcance de la simple voluntad. Trascender es morir, solo que el término morir, además de ser escueto y limitado, no refleja todo el sentido de la acción. Es más, limita la trascendencia al concepto que tenemos las sociedades modernas de morir, en plan desaparecer para siempre, dejar de existir. Es totalmente inexacto. Lo correcto sería concebir la trascendencia no como un final absoluto. Recuerda que si la energía se transforma, nuestra conciencia, que es una energía inteligente más sutil y de carácter superior o próximo de la mismísima creación, evoluciona a estados superiores. Trascender es lo que vulgarmente conocemos como morir. Es una evolución que no alcanzamos a entender porque queda fuera del ámbito del reconocimiento expreso de nuestros sentidos. Va mucho más allá porque enlaza directamente con una realidad muy ampliada que en nuestro estado actual perceptivo no podemos percibir. La vida acaba aquí, en este plano limitado, mientras se proyecta la existencia sobre el resto de planos que nuestro nuevo estado evolutivo nos permite percibir e interactuar. La sociedad ha mitificado mucho uno de estos planos, el más allá, aquel sitio en donde se supone que están aquellos que han muerto. También esta es una visión muy pobre e igualmente inexacta, pues dado que hemos perdido, una vez muertos, nuestra capacidad física, ¿por qué íbamos a permanecer en ese más allá, todos juntitos deambulando de un lado a otro? Si ante la evolución a un estado superior de conciencia, superadas las barreras de lo físico y tridimensional, ¿qué hábitat, escenario o barrera nos iba a contener y limitar en un solo plano? Os comento. Ninguno. No hay plano capaz de contener a una consciencia absoluta. Es por ello que dar con un familiar, es decir, contactar con un fallecido, es algo extremadamente difícil que, en definitiva, depende más de ellos que de la voluntad nuestra. Muchas personas pensarán que sí, que esto está muy bien hilado, pero ¿por qué no iban a los familiares fallecidos a querer contactar con los suyos? La respuesta es más simple de lo que pudiéramos creer, pero hay que explicarla y ponerla en contexto. Pongamos, por ejemplo, cualquier familiar conocido que ha fallecido y al que echamos muchísimo de menos. ¿Por qué creéis que nunca ha enviado un mensaje, que no ha contactado con vosotros? Plantearlo del siguiente modo y veréis el porqué. En la mayoría de los casos no hay contacto alguno. Una vez que trasciendes, la realidad se amplía abarcando un todo, una amalgama de planos dimensionales donde la materia no se percibe tridimensional, sino multidimensional, donde el tiempo pasa de ser lineal a simplemente existir como otro plano más. Esto supone que quien se ha ido de pronto descubre un universo de posibilidades al alcance de su propia voluntad en cuanto a su capacidad de existir y manifestarse. Eso comprende ver nuestro mundo físico sin separación racional de otros planos existenciales, todo junto con lo que se puede interactuar con todo, con el tiempo, con la vida, solo que nunca, excepto que tengamos algunas capacidades innatas, vamos a percibir que alguien desde ese otro plano se está manifestando en el nuestro. No son pocas las ocasiones en que una persona ha visto apariciones inverosímiles, extrañas materializaciones, etc., que son más propias de la capacidad de la persona en sí misma que de la voluntad de la conciencia que se manifiesta. Es como si en un momento determinado pudieras ver, captar la esencia, la forma o un simple movimiento de energía. Pero, para no desviarnos del tema, ¿por qué querría un fallecido contactar con los que ha dejado? A priori, parece una pregunta tonta, pero no lo es. No lo es si tenemos en cuenta que en nuestra existencia física, en este mundo tridimensional, venimos a experimentar. Es decir, venimos a hacer acopio de conocimiento y de virtudes para nuestra propia evolución.
Entonces, teniendo en cuenta que desde ese otro lugar, por llamarlo de algún modo, se es consciente a niveles muy superiores de consciencia de que el tiempo no es lineal y que es totalmente relativo e inherente a nuestra biología existencial, ¿por qué iba a interrumpir o romper nuestra posibilidad de aprendizaje con una injerencia en nuestra vida? Quiero decir, porque iba a manifestarse en este mundo marcando nuestras vidas para siempre e impidiendo con ello que pudiéramos aprender y evolucionar como personas. Si desde un plano evolutivo superior son conscientes de que el tiempo es relativo y lo que experimentamos nosotros como tiempo en este mundo no es más que un punto grabado en la materia al que pueden volver a ver una y otra vez, porque en realidad todo está ocurriendo a la vez, presente, pasado y futuro, son infinitas posibilidades en un caos perfectamente organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para ellos el tiempo, toda nuestra existencia en la Tierra, es un suspiro. ¿Por qué iban a alterar tu vida manifestándose ante ti o enviándote algún mensaje desde ese más allá, si tras ese suspiro estarás con ellos? Piénsalo, nadie intervendría, dejarías a tus familiares vivir una vida plena sin injerencias, una vida en la que pudieran desarrollarse, aprender, enamorarse, cometer errores, llorar, divertirse, tener hijos, ansiar, lamentar, perdonar. Piénsalo, en esas condiciones, ¿intervendrías en este plano físico después de haber muerto para dar un mensaje? No lo harías nunca, sobre todo sabiendo que todo lo que te pase en la experiencia de la vida es un aprendizaje necesario, tanto lo bueno como lo malo. Todo es conocimiento, experiencia y evolución. Para acabar os diré, sí se han dado casos de avisos desde ese más allá. Ahora me diréis, ¿pero no habíamos quedado en que no es posible? ¿Que es una injerencia en nuestro desarrollo y eso no iba a suceder nunca? Sí, eso he dicho, pero claro, lo digo respecto de ese ser querido que nos ha dejado y que ahora está en un plano superior de consciencia, en una iluminación constante, con la determinación implícita en la favorable consecuencia de nuestra propia evolución. Entonces, ¿por qué ocurre que alguien sí ha podido recibir mensajes o percibir otros seres de planos superiores? Esto sucede porque los seres familiares que han trascendido, todavía en el momento en que se han aparecido, no son conscientes de dónde están y cuál es su estado superior. Esto suele sucederle a las personas muy religiosas y casi nunca a las agnósticas o ateas. Estas personas, al morir, habiendo estado tan condicionadas en vida por una religión, no saben qué hacen en esos planos superiores y toman conciencia de que han muerto y, en consecuencia, esperan a Dios. Y resulta que Dios no llega porque ya está. Está en Él y en todo lo que le rodea. Es la máxima expresión de la creación, la energía divina que mueve los insondables recovecos de las realidades que conforman la mismísima existencia. Dios no llega y, mientras tanto, ese familiar vive anclado en los recuerdos de su vida y su familia. Es ahí donde pueden hacer un deseo de contactar, de ver a sus familiares, y es en este escenario donde se dan la mayoría de los casos, siempre sobre personas fallecidas que no han descubierto aún en qué se han transformado, y, todo hay que decirlo, sobre familiares vivos que tienen cierta capacidad innata para poder percibirlos. No todos son capaces de tal percepción. No me gustaría que estas últimas palabras os hicieran sentir tristes por esos familiares que en cierto modo esperan a Dios, pues nuestra existencia terrenal es, como he dicho antes, un suspiro, mientras ellos tienen por delante la eternidad. Además, antes de que concierten más visitas a este mundo, pasarán a orientarlos y generalmente suelen ser sus mismos familiares, aquellos que fueron sus padres, hermanos o abuelos. No sufráis por ello. Tened el corazón en calma y la certidumbre de que no hay nada después que no sea una maravillosa y profunda felicidad.